Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Con ustedes, una vez más, aquí en Crisol Mediático, vamos a entrar a un tema que ya hemos venido trabajando, que es nuestro diccionario jurídico, y habíamos dejado pendientes algunas cuestiones. Déjenme entrar a mi página. Habíamos dejado pendientes, habíamos platicado la clase pasada o la intervención anterior sobre el acto jurídico y el hecho jurídico. Ahora, teníamos que pensar en el hecho jurídico, ¿sí? Perdón, en el acto jurídico para que tuviera validez este acto jurídico. Es decir, que no fuera un simple hecho que no tuviera consecuencias en el mundo del derecho. Un ejemplo sería que alguien se pretende casar y va ante una kermés y dice, ya estoy casado, lo cual pues no tiene ningún elemento jurídico, quizá uno, el voluntario, pero eso no significa que tenga efectos en el mundo del derecho. Entonces, todos los hechos no necesariamente tendrán un efecto jurídico como consecuencia. Entonces, para que tengan efectos jurídicos, necesitan ciertos elementos o cumplir con ciertos requisitos, que eso es lo que les había dejado o habíamos platicado en una clase anterior. Entonces, ahora vamos a entender qué requisitos debe tener. Miren, si quieren primero para confirmarlo, lo podemos checar en el artículo 1795 del Código Civil, de que debe tener determinados requisitos. Entonces voy a entrar al código, si quieren, acompáñenme para que lo revisemos. Déjenme compartir pantalla con sonido por si acaso. Entonces vamos al 1795. Este, 200, 1500. Miren, el contrato, aquí está, el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal, por vicios de consentimiento, porque su objeto o motivo sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado. ¿Por qué me voy a la existencia del contrato? Porque nosotros como acto jurídico es, el contrato es similar a un acto jurídico, ¿sí? O sea, nosotros en contrato lo vamos a entender como toda manifestación del hombre que produce efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, y teníamos que los actos jurídicos es, es toda conducta voluntaria del hombre que tiene efectos jurídicos, por lo tanto son sinónimos. Sí, por eso les decía yo que estamos siempre ante actos jurídicos cuando salimos a la calle. Si no, los invito a que vayan a ese video y lo revisen. Entonces, ya tenemos que si para su existencia se requieren de consentimiento, perdón, para que no sea invalidado el acto jurídico, aquí está, el contrato puede ser invalidado, debe de existir, obviamente, consentimiento, objeto, capacidad, no tener vicios de consentimiento y que su objeto obviamente sea lícito. Es decir, debe cumplir con estos requisitos. Voy a dejar de compartir para que ya vimos, ¿no? Entonces, en caso de que falte alguno de esos elementos, se va a considerar nulo. Entonces, una persona que quiera demostrar que un acto no tiene validez en el mundo del derecho, tiene que revisar que alguno de esos elementos no se cubran dentro del acto jurídico. Muy bien. Entonces vamos a nada más a revisar algunos elementos de estas mismas características para que se comprendan. Una de tantas o de alguna de las características es la voluntad.
¿Qué implica esta voluntad? Es el consentimiento, ¿sí? Miren, aquí ya la teníamos nosotros, déjenme revisarlo nada más. Lo primero es el consentimiento, ¿sí? Y para que haya consentimiento, tiene que haber voluntad. Y para que haya voluntad, no tiene que haber vicios, precisamente del consentimiento. El vicio implica que debe de existir esta intención de hacer las cosas, pero para que se considere exenta de algún vicio, tiene, tiene que estar exento de error, de violencia, de dolo y de lesión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el error? La, la teoría o, o digamos la característica principal, no vamos a hacerlo muy teórico, sino vamos a tratar de hacerlo ejemplificativo para que se comprenda lo que implica el error, es que lo que uno haya intentado, querido comprar, no sea lo que se le dio. Es decir, que haya una compra equivocada. Por ejemplo, yo quiero adquirir un cuarto de hotel o hospedarme en un cuarto de hotel con vista al mar. Y eso dice la característica del folleto que me dieron. Y resulta que llegando al hotel me dan un cuarto que da al, al interior del inmueble o del hotel. ¿Qué sucede? Que hay un error, porque a mí me dijeron que que es una característica para mí importante, un valor muy importante que dé al mar a que dé al interior en el patio. Entonces, eso sería un error porque hay un error en la compra. Entonces, eso es una circunstancia que haría que el contrato se anule o esa característica de que se anulidad o se modifique. No necesariamente ahí diría uno, bueno, anúlalo, pero lo puedes modificar. Pero en el caso de que no lo quieras modificar, lo puedes solicitar anular, porque esa es una característica de la voluntad. Lo que te motivó a ir es que tenías vista al mar y lo que también te motivó a pagar esa cantidad. Entonces, tiene que estar exenta de error. ¿De qué más? ¿Qué otro elemento de la voluntad genera un vicio? La violencia. Esta es muy obvia, ¿no? O sea, es que alguien te obligue, tu voluntad la modifique o que sea arrancada por amenazas. Entonces, tú no deseas vender y te dicen firma este documento y te tienen ya sea amenazado o directamente amenazado porque le vayan a hacer daño a un familiar tuyo o a un conocido, más bien a un familiar hasta la tercera generación, y para arriba, para abajo, colateral, o directamente a uno, ¿no? Que esté encañonado y que directamente lo haga. Lo cual, demostrándolo, que ahí debe haber buscar algún tipo de prueba, ¿no? Que haga que precisamente se pueda demostrar que fue obligada esta persona a ir ante determinado, pues puede ser ante un notario, que la verdad es que es muy complicado, pero se han dado, he conocido a través del periódico que han llevado, que son bandas delictivas que incluso incluyen a los propios notarios, o que sea directamente, por ejemplo, con lo del coche, ¿no? Que digan, ya te pagué y no me has pagado. Entonces siempre tiene que haber una prueba fehaciente de que se pagó y de que se llevó a cabo el acto jurídico. Entonces, que no fue arrancada por violencia, que eso es muy evidente. Luego, que no hay dolo, que no haya dolo. Es decir, que no te induzcan al error, o por mala fe. Es decir, yo quiero vender una empresa o quiero decirle a alguien que puede invertir en mi empresa y yo modifico la contabilidad para que el otro piense que mi empresa es saludable.
o que tiene determinados números, el cual le garantizará a fin de año determinado ingreso y él pues puede invertir en mi empresa. Entonces yo con dolo estoy induciendo al error, porque al final es un error el que el otro está cometiendo, porque cree en mi palabra o lo que está recibiendo algo que él no, es, que no existe en la realidad, pero yo dolosamente lo estoy induciendo. Otra manera de hacer un dolo es creer, no sacar del error dolosamente a otra persona, hacer creer que un disco, por ejemplo uno de vinilo, es importado cuando es nacional, entonces a lo mejor tiene otro precio. Entonces el comprador dice, oye, este vinilo importado es buenísimo y es capaz de generar la, la modificación del contrato o su anulación. Entonces no tiene que haber dolo. Lesión. Lesión es cuando existe una inequitativa prestación eh, del patrimonio de una persona. Cuando está pagándole menos de lo que debería de pagarle por su ignorancia, desconocimiento o su falta de información, que no conozca el precio de determinado bien, puede exigir que se le pague lo que realmente vale, ¿sí? Para que se resarza ese daño por desconocimiento del producto o del servicio que está pretendiendo comprar o vender, ¿sí? Entonces, ahí se unen que los cuatro elementos son los que van a modificar la voluntad de alguien para que se haga determinado acto jurídico o se lleve a cabo. Si alguno de estos elementos se ven insatisfechos, se puede anular el acto jurídico. También nos habla la ley de que tiene que haber un objeto y motivo lícito, ¿sí? Es decir, no puedo yo poner o vender drogas, por ejemplo, ¿no? Que drogas no permitidas o armas no permitidas, ¿no? O sea, si yo voy a realizar una venta o una compra, tiene que ser de algo lícito, no de algo que esté prohibido, el tratamiento de blancas, el secuestro, todos los actos antijurídicos que vienen enumerados en el Código Penal, obviamente son actos antijurídicos que no vendrían en la protección del, del derecho. Entonces, el objeto implica qué se pretende hacer, ¿sí? El resultado de lo que se pretende realizar, el objeto de algo, sería, por ejemplo, yo quiero vender mi casa. Entonces, el objeto, ¿sí? Es vender mi inmueble y el otro, el del contrato, sería comprar. Entonces, el objeto del contrato tiene que ser lícito, no tiene que ir contra las leyes del país. Ok, de lo contrario sería nulo. De esto no lo quiero hacer muy técnico porque también se va a ver este, muy cargado, pero pueden revisar el artículo 8 del Código Civil, el 2225 y el 2226. Si ustedes me escriben y me dicen, profe, vamos a revisarlo, maestro, vamos a revisarlo, los artículos y me los puede interpretar, con mucho gusto. La idea es que no se amplíe este video tanto y que ustedes también se lleven la información y ya podríamos, les digo, revisarlo en un próximo video, ¿por qué no? Pero sí escríbanmelo si es lo que les interesa. ¿Qué más? La nulidad deberá ser reconocida por autoridad judicial mediante acción o excepción, ¿sí? Entonces, si este acto resulta ser antijurídico, el objeto, obviamente se tiene que solicitar ante un juez. ¿Qué más? Capacidad, ya también nos decía la propia ley, ¿sí? El propio artículo del 1795, que también
será nulo si no hay capacidad. ¿Qué implica esto? Que la persona que va a realizar el acto jurídico, pues tenga vela en el entierro o tenga, eh, primero podemos hablar de edad, que sea mayor de edad, ¿no? Que también sea suyo el bien. No podemos vender, o si voy a vender algo que no es mío, debo tener un documento, un salvoconducto que me permita eh, demostrar que me fue transmitida esa capacidad jurídica para poder actuar en nombre de un tercero, ¿sí? O que estoy siendo un mandatario. Entonces, mi capacidad se va a ver afectada por la probanza de esos requisitos, ¿sí? Yo debo además tener eh, esta capacidad jurídica de goce o de ejercicio, así se le denominaría jurídicamente. De goce sería cuando yo puedo realizar los actos jurídicos por mí mismo, ¿sí? O sea, perdón, la capacidad de ejercicio, discúlpenme, es al revés. La capacidad de ejercicio es cuando yo puedo realizar las cosas por mí mismo, ¿sí? Y yo no necesito alguien más obligatoriamente para que realice actos jurídicos por mí. Y el contrario sería la de goce, que nada más yo puedo recibir beneficios, pero yo no puedo actuar, ¿sí? Es cuando tenemos o cuando se tiene una disminución intelectual de la persona. Entonces, eh, tiene alguien que lo realiza en su nombre, ¿sí? O puede ser por la edad también, ¿no? Que ya no puede realizar determinados actos y el juez le determina que puede tener esta incapacidad y que, bueno, tiene que realizar los actos jurídicos una tercera persona. Obviamente está tutelado también, todos sus actos jurídicos van a estar tutelados por un juez, ¿sí? En caso de venta. Si son negocios jurídicos sencillos, no hay tanto problema, sin embargo, tiene que estar presentando los resultados constantemente que después serán llevados ante un juez. De esto se les va a llamar incapaz. Una persona con capacidad de goce se le va a denominar incapaz y obviamente también debe tener un sustento jurídico, llevarse ante un juez y decir esta persona es incapaz, pero va a tener este representante. Ok, esto está en el 23 del Código Civil y obviamente también se puede dar a los menores de edad. Si hay un niño prodigio, pero por su edad obviamente no tiene capacidad de ejercicio, porque se logra hasta los 18 años, sus tutores, en este caso los naturales serían los padres, quienes van a realizar actos jurídicos con terceros, es decir, mi hijo va a ir a un concierto, va a cobrar tanto, le vas a pagar tanto, y entonces el que realiza los actos jurídicos del hijo, bueno, de la persona serían los padres, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? También los que estén con uso de drogas. Bueno, todos estos, ¿sí? O los sordomudos que no sepan leer ni escribir también, todos estos tienen validez relativa, ¿sí? O sea, si en un principio realizan un acto jurídico, después tienen que ser ratificados por estos mismos, o en su caso, si la persona con la que realizó el acto jurídico encuentra que hay una falta de alguno de estos, todavía pueden ser perfeccionados. Todavía cabe la posibilidad de que no se anulen de plano, sino que les digan, oye, ven a ratificar o aquí hay un error, necesitamos que lo confirmes. Y obviamente ya decíamos las de capacidad de ejercicio, que es cuando tú mismo, que es mucho más sencillo, nada más es que los derechos y las obligaciones las realiza la misma persona. ¿Sí? Esto está en el 23 también y en el 24 del Código Civil del Distrito Federal. Si ustedes no están en el DF, busquen ahí en sus códigos correlativos. Son muy parecidos, pero no son idénticos, entonces traten de identificar cuál es el que les corresponde. Y finalmente, debe ser un acto formal.
Esto está en el 1832 y en el 1833 del Código Civil también, del Distrito Federal. Esta formalidad implica que la voluntad debe ser exteriorizada. Por lo tanto, no, no se pueden realizar actos que impliquen eh, que sean tácitos, ¿no? Tienen que ser expresos. La diferencia entre tácito y expreso es cuando yo mi voluntad, eh, eh, bueno, esto no siempre se va a dar, ¿sí? Digamos, el acto o la formalidad tácita, pero hay momentos en los que la ley sí te lo va a exigir. Por decir, si vas a si eres beneficiario de una sucesión hereditaria, testamentaria, eh, el hecho de ir a resolver las cosas, a preguntar cómo van las cuestiones, es un acto de aceptación tácita de la herencia, ¿no? La revocación de esa herencia sería el no ir. Ese es un acto tácito de no querer realizarlo, de no querer ser un heredero. Claro que se salvan sus derechos durante 10 años por ley, pero para la comprensión de lo que es un acto tácito y uno expreso, el tácito sería realizar conductas que te permiten presumir que lo deseas, que lo quieres, y a partir de ahí ya no puedes revocarlo. Ahora, el expreso va a ser por distintas formas, ya sea de manera, digamos, escrita o de manera oral, ¿sí? En el hecho de que se permita entender a través de sus palabras o a través de sus escritos que se desea realizar un acto jurídico y es básico cuando uno realiza un contrato y al final lo firma, ahí está uno formalizando que desea el efecto de esas cláusulas que se lleven a cabo y sus consecuencias. Entonces, la manera expresa sería poner las cláusulas y al final, obviamente, la firma. Sin la firma, aunque se tengan expresadas, no valdría. En el caso de solicitar una recompensa, por ejemplo, con el puro escrito, ponerlo y decir, se le dará 1,000 pesos a quien encuentre a mi perro, se tiene la obligación de realizarlo a pesar de que no se tenga la firma, pero se tenga el documento en el cual se le otorgaba esa recompensa a la persona que lo encuentre. Entonces, la formalidad va a tener el requisito de lo que diga la ley, ¿sí? De que determinado acto jurídico, por ejemplo, un inmueble, si yo quiero formalizarlo, no basta con el puro contrato, necesita llevarlo ante un notario para que lo lleve al registro público de la propiedad para que tenga validez. En el caso de que una persona haya vendido un inmueble a dos personas, solamente tendrá validez el que lo haya hecho bajo estos términos. Obviamente el que perdió tiene todavía el derecho de ir ante el derecho penal, ¿no? Para que se le resarcen sus daños en el caso de que así sea, pero el que va a tener el derecho sobre el inmueble, a pesar de haberlo comprado incluso después, porque acuérdense que existe el principio del primero en tiempo, primero en derecho, ahí no aplica por los requisitos formales, ¿sale? Entonces es bien importante ahí conocer que si la ley nos exige una formalidad, generalmente son los inmuebles. En los muebles no existe formalidad, no exige la formalidad. Sí, en el documento, sí tratar de plasmarlo. Si voy a vender, por ejemplo, un reloj que es mueble, no tiene tanta necesidad de llevarlo ante autoridades mucho más altas, pero con que se tenga por escrito algún documento es más que suficiente. Pero en caso de los inmuebles, ahí sí necesariamente se tiene que ir ante el registro público para que surta sus efectos.
Bueno, y obviamente cuando hablamos de formalidad, es la manera en que se debe de realizar un determinado acto jurídico, como es lo que les acabo de manifestar en este momento. Bueno, pues con eso daríamos fin a lo que es la validez del acto jurídico. Espero que les haya ayudado o que les ayude a entender qué es esto del acto, de la validez. Y no olviden comentar algo si ustedes están interesados en derecho, en ver algunos otros términos para que se los vaya yo explicando, porque en realidad pues, no sé todos los que ustedes puedan necesitar. Voy a hacer obviamente un diccionario. Y también si quieren que entremos a los artículos de la propia validez, para no hacerlo más largo, con mucho gusto se los puedo explicar. Bueno, no olviden suscribirse, ponerle un like al video, tratar de distribuirlo a otros abogados que también estén interesados en aprender el derecho o continuar, y seguimos en contacto. Hasta luego.